Bien, mis hermanos, gracias a Dios que podemos estar una vez más aquí juntos y qué bueno también poder tener esa libertad para alzar nuestras voces y pues gozarnos al cantar a nuestro Dios y decir que somos nuevas criaturas. Sí lo creen, ¿no? Usted es una nueva criatura en Cristo. Gracias a Dios. Ya no somos lo que éramos antes, esclavos del pecado. Hoy somos libres y tenemos la vida eterna. Gracias a nuestro bendito Señor Jesucristo, que lo hizo todo en la cruz. Él merece toda la honra y toda la gloria. Gracias a Dios por este tiempo y también por estar juntos en medio de todo lo que estamos viviendo. Pero ahí está su iglesia, ahí está la iglesia del Señor. Nosotros somos parte de este gran reino, parte de este gran pueblo, parte de esta gran nación. Qué bendición tan grande, hermanos, de poder estar juntos y disfrutando de estos momentos que son en verdad muy bendecidos de parte de nuestro Dios. Así que oremos juntos. Quiero agradecer al Señor y también que Él permita que ahora podamos entender, asimilar su palabra. Pidámosle al Señor. Gracias, Padre, por esta mañana que nos das, este tiempo que es muy especial. Este es tu día, Señor, donde tu iglesia se congrega, donde tu iglesia se reúne, donde tu iglesia, Señor, pues centra su corazón hacia ti, bendito Padre. Y sabemos que en esta mañana tú una vez más nos vas a hablar y te pido, Señor, que este tiempo sea de bendición y que todos, Señor, pues nos llenemos de tu palabra. Gracias, amado Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, creo que todos nosotros de alguna manera experimentamos inicios de algo. Me explico. Usted y yo en algún momento pues iniciamos una familia, o nuestros padres al casarse iniciaron una familia y somos parte de esa familia. Nosotros tal vez los que somos adultos de la misma manera, cuando nos casamos, entonces en ese momento se inició una familia. Qué grandioso todo esto, ¿no? Cuántos desafíos que el Señor nos pone, pero es una bendición pertenecer todos a una familia. Claro, entendemos que muchas veces hay problemas, hay dificultades, es por nuestra imperfección, pero es un regalo del Señor la familia. De igual manera hemos visto en estos tiempos, tal vez usted es uno de ellos que emprendió tal vez un negocio, alguna situación que inició en estos nuevos tiempos. Está bien, qué bueno, gracias a Dios. Son inicios que nosotros tenemos, que son oportunidades que nos da nuestro Padre Celestial, pero tenemos que entender que esto tiene un propósito. No lo hacemos por hacer, no es que nos casamos por casarnos y lo que venga. No, tiene un propósito. Tenemos que tener en claro, esto es la familia, una institución divina de parte de Dios. Si usted tiene un emprendimiento, un negocio, correcto, usted tiene un propósito, no se lanza así nomás por hacer. Entonces, lo que yo quiero que con esto entendamos es que de igual manera Dios nos muestra a través de la Escritura grandes inicios que Él comenzó y que los finaliza o los irá a finalizar, pero de una manera muy poderosa y muy grande. Como ejemplos de esto solo puedo mencionar, todos conocemos lo que están en los primeros versículos de Génesis, cuando Dios creó el universo, un gran inicio. Mire todo lo que está en nuestro entorno, lo que nosotros somos. Un día el Señor creó todo esto y dijo que era bueno. En Génesis 12, como ejemplo también, ¿qué tenemos ahí? Dios llama a un hombre, ¿sí? En este caso fue Abraham. Iba a dar inicio a algo bien grandioso. Dice que el Señor le dijo a Abraham: deja tu tierra, tus parientes y la casa de tu padre y vete a la tierra que te mostraré. Y aquí le muestra lo que quiere hacer el Señor. Dice: haré de ti una nación grande y te bendeciré, haré famoso tu nombre y serás una bendición. Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Por medio de ti, el propósito, ¿no? Por medio de ti serán bendecidas todas las familias de la tierra. ¿Cómo hace el Señor? Y el propósito, claro, de formar esa nación que le llama Abraham, era para que todas las familias sean bendecidas. Nosotros somos parte, somos el resultado de todo esto.
Y yendo un poco al Nuevo Testamento podemos ver otro acontecimiento. Ahí estaba el Señor Jesús. Sabemos también el propósito por el cual vino el Señor Jesús acá. Nació de la Virgen María a través del poder del Espíritu Santo. Él creció, desarrolló y de pronto sus 3 últimos años hizo algo grandioso. Compartió su palabra, predicó el Evangelio, las buenas nuevas. Y en un cierto momento cuando Jesús estaba ahí con sus discípulos, había muchas incertidumbres de la gente. De pronto Jesús les pregunta a sus discípulos, les dice: ¿qué dice la gente que yo soy? ¿Quién dice que soy? Y enseguida las respuestas de sus discípulos ahí en esa intimidad que tenían, esa cercanía, ellos dicen: bueno, unos están diciendo que eres el Juan el Bautista. Bueno, Juan el Bautista ya había muerto. Dice otros, dicen que eres Elías, Jeremías o cualquier otro profeta. Eso es lo que dice la gente de ti. Y Jesús les dice a sus discípulos: bueno, ¿y ustedes? ¿Quién dicen que soy yo? Quizá por un momento se quedan pensando sus discípulos y enseguida Pedro ahí quiere dar la respuesta y dice: bueno, dime, Pedro, ¿qué dices tú? ¿Quién soy? Y Pedro da la respuesta y dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Era la respuesta acertada. En este caso Pedro pues dijo una respuesta correcta. Y en Mateo 16, 18, lo que dice Jesús, le dice: yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esa piedra edificaré mi iglesia. Sobre esa verdad que tú me estás diciendo, que soy el Cristo, el Hijo del Dios viviente, sobre esto voy, ojo, está en futuro, ¿no? Porque eso ya iba a venir enseguida. Dice: sobre esto yo voy a edificar mi iglesia. Iba a mostrarnos después el gran acontecimiento, el gran inicio de lo que es la iglesia. Pasaron solo un tiempo más. Sabemos que después de esto ya empezaron a perseguir a Jesús, lo encarcelaron, lo crucificaron, al tercer día resucitó. Esto hemos venido viendo también a través de este libro de los Hechos, ese acontecimiento tan grandioso. Después de que resucitó, estuvo 40 días con sus discípulos. Luego vimos también la semana anterior que después de estos 40 días estaban ahí juntos en unidad estos discípulos orando. Y bueno, ahora en el capítulo o en el pasaje que sigue de Hechos vamos a ver el cumplimiento de esto, o el gran inicio de lo que Jesús dijo a Pedro: yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esa piedra, sobre esa verdad, sobre esa roca edificaré mi iglesia. Bueno, pues en Hechos capítulo 2, ahí sí quiero que abra su Biblia, en esto vamos a estar hablando. En Hechos capítulo 2 vamos a ver ese gran acontecimiento, ese gran inicio, como lo he puesto ahí, ese comienzo de una familia celestial. ¿Qué somos nosotros? ¿Qué somos la iglesia? Hace 2000 años esto aconteció. Es el inicio. Usted conocía esto, usted sabía cómo se formó la iglesia, cómo inició todo esto. Un poco sabe del trasfondo de toda la historia de la iglesia que es usted, 2000 años ya. Bueno, aquí está el inicio que nos muestra la Escritura. Y ahí quisiera que leamos juntos en Hechos capítulo 2, del 1 al 13. El contexto, ¿no? Como les acabo de mencionar. Ahí están los discípulos, después de que Jesús ascendió al cielo. Están ahí juntos orando en una casa, dice aquí la Escritura. Y ahí viene el versículo 1. Dice: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos en el mismo lugar. De repente vino del cielo un ruido como el de una violenta ráfaga de viento y llenó toda la casa donde estaban reunidos. Se les aparecieron entonces unas lenguas como de fuego que se repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en diferentes lenguas según el Espíritu les concedía expresarse. Estaban de visita en Jerusalén judíos piadosos procedentes de todas las naciones de la tierra. Al oír aquel bullicio, se agolparon y quedaron todos pasmados, porque cada uno los escuchaba hablar en su propio idioma. Desconcertados y maravillados decían: ¿no son galileos todos estos que están hablando? ¿Cómo es que cada uno de nosotros
los oye hablar en su lengua materna. Partos, medos y elamitas, habitantes de Mesopotamia, de Judea y de Capadocia, del Ponto y de Asia, de Frigia y de Panfilia, de Egipto y de las regiones de Libia cercanas a Cirene, visitantes llegados de Roma, judíos y prosélitos, cretenses y árabes, todos por igual los oímos proclamar en nuestra propia lengua las maravillas de Dios. Desconcertados y perplejos se preguntaban, ¿qué quiere decir esto? Otros se burlaban y decían, lo que pasa es que están borrachos. Qué gran acontecimiento, qué gran inicio de lo que es la iglesia. Así se inició la iglesia. Miren, estamos 2000 años después de todo esto y aquí estamos. Esto quiero mostrar sobre todo el poder que puso ahí el Señor para este gran acontecimiento. Claro, esto también podemos ver entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, una gran transición. Jesús mismo era un judío como hombre, ¿no? En su humanidad, era un judío, pero juntamente con sus discípulos, todavía ellos estaban bajo el régimen de la ley judía, bajo lo que nos muestra el Antiguo Testamento. Todavía no estaba la iglesia establecida, lo que hoy nosotros conocemos. Fue necesario que Él muera, que Él resucite y que luego se cumpla la promesa que Él dijo a sus discípulos, que no se vayan de Jerusalén, que ahí se queden. 40 días que estuvo Jesús con ellos y ahora pasaron 10 días, ¿sí?, orando, porque aquí nos muestra que fue en esta fiesta judía de Pentecostés, ¿sí?, que esta fiesta se celebraba 50 días después de la Pascua. Entonces eran 10 días que ellos estuvieron juntos orando, ¿sí?, después de que Jesús ascendió al cielo, y aquí se cumplió la promesa. Y aquí es cuando le dijo a Pedro Jesús, yo te digo que tú eres Pedro y sobre esa piedra edificaré mi iglesia. Aquí está cumpliéndose. Se está dando inicio a esa gran institución divina, a esa organización, digámoslo así, divina de parte de Dios, que es la iglesia. Digo un organismo porque es algo vivo. La iglesia tiene vida. Ha transcurrido 2000 años y aquí estamos. Aquí estamos. Y saben que la iglesia pues es la única cosa que Dios creó que va a ser para siempre. Todo se va a acabar aquí, pero su iglesia va a permanecer. Ante cualquier circunstancia que venga, pues vendrán los tiempos finales, vendrá el fin de todo esto, pero la iglesia va a permanecer porque la iglesia va a ser llevada a la eternidad. Solo la iglesia va a permanecer. ¿Quién es la iglesia? Es usted, el que cree en el Señor Jesucristo como el Señor y Salvador. Bueno, aquí está el inicio. Entonces, dos cosas nada más para mostrar este gran comienzo, el inicio de esta familia celestial que es la iglesia. En primer lugar, vamos a ver que es una iglesia llena del Espíritu Santo. Así empieza la iglesia, una iglesia llena del Espíritu Santo. La venida del Espíritu Santo, ahí está. ¿Qué es lo que nos está diciendo aquí? Que en el día de Pentecostés, de esa fiesta judía, ahí es donde aconteció todo esto. Pero ¿cómo es la venida del Espíritu Santo? Primero, quiero explicar rápidamente lo que es el Espíritu Santo. ¿Quién es el Espíritu Santo? Bueno, el Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad. Sabemos que nuestro Dios es trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces, el Espíritu Santo es igual en poder y gloria de Dios Padre y de Dios Hijo. El Espíritu Santo es la presencia, escuche bien esto, el Espíritu Santo es la presencia activa y el poder de Dios. ¿En quién? En el creyente. El Espíritu Santo es Dios mismo. Entonces, esta iglesia que está naciendo, esta iglesia que está iniciando, la iglesia ahí donde se originó todo esto, vemos la presencia del Espíritu Santo. Y no solo la presencia, sino una iglesia llena del Espíritu Santo. Entonces, aquí, detallando un poco más todo lo que aconteció, como digo, fue justamente en ese día de Pentecostés, ¿sí? 50 días después de la Pascua o de las primicias, estas fiestas que eran muy cercanas para los judíos. Ahí es donde aconteció, es ahí donde se originó, donde dio el Señor inicio a la iglesia. El lugar,
¿Cómo estaban estos discípulos? Dice que estaban todos en el mismo lugar. No sabemos si estaban en el aposento alto, si estaban, bueno, lo que sí nos dice que estaban en una casa. Estaban orando ellos. Por 10 días, repito, ellos estaban orando. Y cuando se cumple este tiempo en esta fiesta de Pentecostés, ¿sí? Ahí, ¿qué es lo que sucede? Ese era el lugar, ahí estaban ellos. Pero, a ver, ya, Pentecostés, el lugar, pero también podemos ver el entorno. ¿Qué es lo que estaba pasando en su entorno? Mientras ellos están juntos, dice que vino del cielo un ruido como de una violenta ráfaga de viento y llenó toda la casa donde estaban reunidos. ¿Puede imaginar este acontecimiento? Esto era único. Ahora solo ellos estaban experimentando ahí donde estaban juntos orando. Algo que para mí es sobrenatural, impresionante debió haber sido este momento. Tal vez no sabían qué es lo que estaba aconteciendo, qué estaba sucediendo, porque del cielo dice que llega un ruido como de una violenta ráfaga de viento y llenó, dice, todo donde estaban ellos juntos. Ya me imagino, esa casa ahí llena de algo que no podían entender, ¿qué está pasando? Pero aquí viene lo sobrenatural en el versículo 3, ¿no? En el versículo 3 podemos leer un poco esto. En el versículo 3 dice que cuando estaban ahí, quizá como asustados, no sé qué estaba pensando estos discípulos, en ese momento dice, se le aparecieron entonces unas lenguas como de fuego que se repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Bueno, de pronto entre ellos empiezan a mirarse y ven que sobre sus cabezas, su cuerpo, estaban unas lenguas como de fuego. No sabían qué es lo que significaba todo esto, qué está pasando. Al mismo tiempo que seguro estaban asustados, también estaban maravillados, porque era la presencia de Dios. Era el inicio de la iglesia. Entonces, ¿qué es lo que sigue acá? Después en el versículo 4, vamos a ver un gran milagro. ¿Cuál es el milagro que ellos empiezan a experimentar en ese momento? En el versículo 4 nos dice lo siguiente. Todos en ese momento, ¿sí? Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en diferentes lenguas, según el Espíritu les concedía expresarse. Bueno, donde están asustados, donde están inquietos, donde están maravillados, viendo lo que está pasando sobre ellos, de pronto empiezan a hablar en otras lenguas diferentes. ¡Qué milagro más sorprendente! ¿Qué está pasando? Nunca se había visto esto. Esto era muy puntual. Esto era mostrando el Señor, el poder de su iglesia. Ellos mismos están maravillados. Los propios miembros de la iglesia, que en este caso eran estos discípulos, y eran 120 personas que estaban ahí en ese lugar. Ya no eran solamente los discípulos, estaban ahí 120 personas que estaban orando, y sobre estos discípulos, pues empieza a acontecer esto. Para mí es un milagro sorprendente, que dio origen, que dio inicio, como estoy mencionando, a la gran institución divina de Dios, esta familia celestial que Dios estaba formando, que es la iglesia. Bueno, para mí es un milagro esto de las lenguas. Hoy quizá un poco muy discutido, pero ya voy a mencionar un poco más acerca de esto. Y aquí, después del milagro, claro, ellos empiezan a ver, ya a sentir el obrar mismo del Espíritu Santo, porque dice que todos comenzaron a hablar en diferentes lenguas, según el Espíritu les concedía expresarse. Esto era obra ya del Espíritu Santo. Como dije antes, nunca se había visto esto en el pueblo de Israel. Ahora, ¿qué está pasando? ¿Qué está aconteciendo? Bueno, esa es la iglesia. Ese es lo maravilloso de la iglesia. Entonces, en segunda instancia aquí tendríamos que ver en este mismo punto la obra entonces del Espíritu Santo hoy. ¿Cómo es? Tal vez algunos quieren que se muestre o buscan, ¿sí? Hoy en día lo que están buscando es otra vez que suceda exactamente esto, lo que pasó con ellos. Quieren experimentar la misma situación.
Que de pronto pues aquí estamos reunidos y que todos estemos llenos del Espíritu Santo y que en nosotros esté posado estas lenguas de fuego y que todos hablemos en diferentes lenguas. Bueno, hoy en día como que todos buscan otra vez este Pentecostés, pero este fue el inicio. Este fue el inicio para algo muy grandioso y poderoso que iba a acontecer en la iglesia. No solo el hablar en estas lenguas, sino que con esto el Señor estaba mostrando, como digo, todo su poder sobre su iglesia. Entonces, para hoy en día, la obra del Espíritu Santo en el creyente, aquí tengo algunas cosas que es lo que hoy podemos ver nosotros como iglesia, experimentar. El Espíritu Santo lo que ha hecho en nosotros, ¿sí? Incluso antes de la conversión, es que nos ha convencido de que somos pecadores. Eso es lo que hace el Espíritu Santo, eso es lo que ya hizo en usted, lo que hizo en mí. Jesús dijo esto, ¿no? Y cuando Él venga, convencerá al mundo de su error en cuanto al pecado, a la justicia y al juicio. Si usted está aquí esta mañana, es porque ya obró el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, que es Dios mismo, tocó su corazón y le mostró que usted es un pecador, que está separado de la gloria de Dios y que necesita la redención, la salvación por medio de Cristo. Si usted ya entendió esto y está guardado en su corazón, esto ya es obra del Espíritu Santo. Esto para mí es algo demasiado grande, que a mí mismo, si yo me pongo como ejemplo, que en un pecador, pues Dios haya obrado y ahora entienda lo que Él hizo en la cruz. Para mí antes de la conversión esto era locura, para mí no existía Dios, yo era un ateo, uno que insultaba a la iglesia. Claro, era un necio. Pero el milagro más grande que Dios ha hecho en mi vida, como también seguro en su vida, es esto. De que el Espíritu Santo nos ha convencido, nos ha mostrado con certeza de que somos pecadores y que necesitamos de Cristo. Necesitamos de su gracia. También podemos decir, hoy en día, pensando en lo que es el Espíritu Santo, el obrar del Espíritu Santo, es que el Espíritu Santo transforma, como dije, de pecadores a santos. No a perfectos, pero a personas que estamos en ese proceso de la santificación. Si usted está aquí en este lugar, es justamente esto, buscando que Dios nos perfeccione, nos purifique, nos santifique. Pero esta es obra del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que transforma de pecadores a santos. También el Espíritu Santo, podríamos ver hoy en día, es el que habita en el creyente, en el que cree en el Señor Jesús como su Señor y Salvador. Ahí habita el Espíritu Santo. Y Pablo lo dijo esto en 1 Corintios 6, 19. Él decía, ¿acaso no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, quien está en ustedes y al que han recibido de parte de Dios? Ustedes no son sus propios dueños. Lo expreso esto porque tenemos que tener en claro de que si somos creyentes, somos cristianos, somos parte de este pueblo de Dios que es la iglesia, entonces pues el Espíritu Santo está en nosotros. Y por eso dice, ¿acaso no saben que su cuerpo es el templo del Espíritu Santo? Nuestro ser, nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, porque Dios está con nosotros. También podemos ver acá, en cuanto al Espíritu Santo, el Espíritu Santo capacita para obedecer la voluntad de Dios. Es por el poder del Espíritu Santo que está en nosotros, que nos sometemos a la palabra de Dios, que buscamos la palabra de Dios, que luchamos para hacer la voluntad de Dios, que pedimos al Señor que nos haga diferentes y que obedezcamos su palabra. Esto es obra del Espíritu Santo. No es que nosotros nos esforzamos, no es que nosotros buscamos para obedecer la palabra de Dios. No, es el Espíritu Santo que trabaja o que está trabajando en nosotros como creyentes y nos va capacitando para obedecer su voluntad. Y por eso Pablo también decía en 2 Timoteo 1:7, ¿no? Pues Dios dice, no nos dio un espíritu de timidez, de cobardía, sino que nos dio un espíritu de ¿qué? De poder, de amor, de dominio propio. O sea, es esto lo que Dios ha derramado en nosotros, algo tan maravilloso que es ese milagro de que Él esté con nosotros y que nos impulse, nos capacite para seguir
obedeciendo a su voluntad. Y claro, hay mucho más todavía acá. Claro, el Espíritu Santo, ¿qué hace en el creyente? ¿Qué hace en nosotros? Genera muchos frutos, muchos frutos. Y es esto lo que glorifica al Padre, ¿sí? Jesús contaba esto, ¿no? En Juan 15, mi Padre es glorificado, dice, cuando ustedes pues dan muchos frutos. Claro, es obra del Espíritu Santo en el creyente, el que genera muchos frutos, ¿como cuáles? ¿Qué es lo que nos muestra Gálatas 5, 22, 23? Quizás solo la lista ahí. El fruto del Espíritu es este: amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. Bueno, esto es lo que genera el Espíritu Santo en el creyente. Esto es lo que está haciendo el Señor en usted como cristiano, como iglesia. Está obrando de esta manera. Y también, claro, nos ha dado dones espirituales. Dones espirituales que dice que la palabra que Él repartió como Él quiso. Así que si usted es un creyente, tal vez tiene 1, 2, 3, no sé cuántos dones espirituales tiene. Esta es otra bendición. Dones espirituales como nos muestra ahí la Escritura, como profecía, servicio, enseñanza, misericordia, discernimiento, fe, exhortación. Bueno, uno de estos seguro que usted tiene. ¿Para qué el Señor ha puesto esto? ¿Para qué los dones del Espíritu Santo? Pues la Escritura nos dice todo esto es para servirle a Él, para ser parte de su iglesia en cualquiera de los ministerios, en cualquier situación donde el Señor nos ponga, porque la iglesia que somos nosotros, somos los que en unidad le servimos a Él. Es un cuerpo, como muestra la Biblia, que la iglesia es un cuerpo activo, vivo, porque tiene que estar lleno del Espíritu Santo. Bueno, los primeros discípulos experimentaron esto de las lenguas y todo, pero esto solo, como digo, fue el inicio de todo lo que Dios iba a hacer con su iglesia. Miren, el obrar del Espíritu Santo no es solamente en centrarnos en que cómo hay que hablar en lenguas y cómo es esto de las lenguas. No, estoy mostrando de lo que el Espíritu Santo hace en el creyente. Va más allá de todo esto. ¿Y para qué todo esto? Bien, miren, en este primer punto, ¿no? Podemos ver que nosotros, por la fe en el Señor Jesucristo, somos sellados por el Espíritu Santo. Llenos del Espíritu Santo quiere decir que estamos llenos de amor, llenos de gozo y llenos de santidad. Eso es ser llenos del Espíritu Santo. Esto el Señor quiere, y el Señor está obrando por medio del poder de su Espíritu Santo para que su iglesia esté activa de esta manera. Y ojo, repito, la iglesia es usted. La iglesia somos nosotros los que hemos creído en el Señor Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. La iglesia no son las paredes, no es este edificio, como a veces pensamos y decimos, me voy a la iglesia, es que salgo de la iglesia, estuve en la iglesia. No, la iglesia no es el edificio, somos nosotros. Donde usted vaya, si usted es un creyente, ahí está la iglesia. Usted tiene que mostrar que es el pueblo de Dios de esta manera, lleno del Espíritu Santo. Lleno del Espíritu Santo, repito, es estar llenos del amor de Dios, de ese gozo y de la santidad. En otras palabras, la iglesia, viendo aquí en este primer punto, cuando hablamos de ser llenos del Espíritu Santo, me puedo imaginar ahí, tal vez para los que se identifican con esto, de estas carreras, competencias que hacen estos vehículos del 4x4 y que se meten en caminos súper extremos, llenos de lodo. ¿Han visto esto tal vez, no? Que los equipan como que a estos vehículos, sí, para que no se queden ante ningún obstáculo. Y si están bien dotados de un gran motor y todo lo que involucra estos vehículos, ahí los vemos, cómo van saliendo de todos esos obstáculos. Quizá para pensar un poco de lo que es la iglesia, para mí la iglesia sería más de un 4x4, que todos estemos dotados para salir adelante, vencer a cualquier circunstancia que se presente aquí en la vida. La iglesia no se va a quedar por nada, cualquier otra cosa se va a quedar en este mundo, pero la iglesia es la que va a avanzar, porque estamos dotados del poder de Dios, más que un 4x4. ¿Entiende esto? En unidad tenemos que avanzar
como iglesia, porque estamos dotados del poder de Dios. Eso a primera instancia, viendo este primer pasaje aquí de Hechos 2, pero una segunda cosa en cuanto a la iglesia, ¿sí? Podemos ver que una iglesia la primera iglesia fue de impacto y tiene que seguir siendo de impacto. ¿Por qué? Ahí vamos a ver, ¿no? Desde el versículo 5, nuevamente estamos ahí en Hechos capítulo 2, 5, ¿sí? Y vamos a ver el poder del Espíritu Santo, la evidencia, y ahí están los testigos. Nuevamente nos centramos en el texto. Estos discípulos están encerrados en la casa, estaban orando, viene este viento, viene este ruido y todo. Ellos empiezan a hablar en otras lenguas, pero parece que este ruido, ojo, que ellos estaban en Jerusalén y por la fiesta de Pentecostés había muchísima gente. Y parece que sí escucharon el ruido que estaba ahí. Y toda la gente, toda una gran multitud de gente va hacia allá a ver qué es lo que está pasando. ¿Qué pasa en esa casa? ¿Qué está aconteciendo? Y en el versículo del 5 en adelante podemos ver, ¿no?, los testigos, los que presenciaron el poder de Dios o los que presenciaron el nacimiento o el inicio de esta familia celestial que es la iglesia. ¿Qué pasó con estos testigos? Y aquí hay muchísimo que podemos decir, porque ahí empezamos con el versículo 5 y nos dice, estaban de visita en Jerusalén. ¿Quiénes? Judíos, era por la fiesta. ¿Quiénes eran estos judíos? Eran piadosos, procedentes, esto me llamó mucho la atención, de todas las naciones de la tierra. Era una fiesta judía, pero parece que se daban cita de muchos lugares. Y aquí nos dice, de todas las naciones de la tierra. Claro, parece entonces el mundo antiguo, eran estos países ahí de Asia, de Europa, de África, y aquí los nombra. Y ahí estaban, presenciando lo que Dios estaba haciendo con su iglesia. Estos testigos ahí, en primera instancia, eran de todas las naciones de la tierra. Y en el versículo 6, en la primera parte, nos dice, al oír aquel bullicio, se agolparon y quedaron todos, ¿qué? Pasmados. Van allá y están viendo lo que está pasando con estos hombres ahí, este grupo, y se quedan, dice, todos pasmados. ¿Qué significa esta palabra? Pasmados, asombrados, maravillados. No sabían qué es lo que estaba pasando. Nunca habían visto tampoco ellos. Ahí nunca se imaginaron que en una fiesta que estaban judía ahí, de pronto iba a acontecer esto. Y Dios usó justamente ese momento para dar a conocer lo que Dios estaba haciendo con su iglesia. Entonces, dice, todos estaban pasmados, asombrados, maravillados. ¿Por qué? Porque dice que escuchaban hablar su propio idioma. Venían de todos los lugares y de pronto un grupo de personas ahí que parecía que ni tenían educación porque decían esos galileos, de pronto los empiezan a escuchar su propio idioma. Es como que nosotros como ecuatorianos hablamos español y qué sé yo, nos vamos a la China y allá no entendemos nada y por ahí alguien nos empieza a hablar en español. Qué bueno, yo me voy a sorprender en medio de todo ese país tan inmenso que solo hablan chino y que alguien me hable en español. Esto me va a dar mucha alegría, mucho gozo y voy a conversar muchísimo con estas personas. Bueno, un poco pensando, pero yo creo que esto fue más allá que todo lo que estoy mencionando. Estaban asombrados porque escuchaban hablar su propio idioma. ¿Qué más nos dice acá? Estaban desconcertados, maravillados. Sí, bueno, estaban confundidos, pero al mismo tiempo maravillados. Decían, ellos se preguntaban, ¿no son galileos todos estos que están hablando? ¿Qué significaba esto? Cuando dice no son galileos los que están hablando, era como un poco de desprecio, porque decían estos iletrados, estos analfabetos, estos que pues son simplemente pescadores o agricultores ahí del campo. ¿Cómo es que estos nos están hablando en nuestro propio idioma? Están maravillados y confundidos. Pero vaya entendiendo que estos que están presenciando esto, era que estaban viendo todo el poder de Dios en la iglesia. Era la iglesia de Dios, así se refleja la iglesia de Dios. Tiene que generar impacto al mundo.
a los demás, que se queden pasmados, maravillados. Eso es lo que tiene que hacer la iglesia. Entonces, yo puedo ver ahí esta gente cómo estaba tan maravillada. Decían, ¿no son galileos todos estos que están hablando? Nos pueden decir también hoy en día, no son estos de tal barrio, no son estos que ni siquiera han estudiado. ¿Cómo es que hablan de esa manera tan grandiosa? Bueno, ese es lo que es la iglesia, el impacto que genera, porque estamos llenos del poder de Dios, llenos del Espíritu Santo. Y ahora, un poco más acá, seguimos con los testigos. Estaban desconcertados, maravillados, pero también un poco más acá, escuchaban. ¿Qué es lo que escuchaban ellos? Escuchaban proclamar en su propia lengua las maravillas de Dios. Y todos por igual, dice, los oíamos proclamar en nuestra propia lengua las maravillas de Dios. O sea, escuchaban ahí lo que estaba pasando en sus propias lenguas, pero ellos estaban escuchando ¿qué? Las maravillas de Dios. O sea, el poder de Dios, el amor de Dios, la gracia de Dios. Estaban escuchando las escrituras en sus propios idiomas, pero de una manera sorprendente. ¿Quiénes estaban anunciando? Eran estos discípulos que estaban siendo parte de este gran acontecimiento, el nacimiento de la iglesia. Bien, seguimos un poco más acá viendo lo que está pasando acá. Pero también nos sigue mencionando que estaban desconcertados, esta palabra, y confusos. También estaban confundidos y perplejos, estaban desorientados. Y se preguntaban, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir esto? Estaban, por un lado, estaban tan contentos, maravillados de escuchar en su propio idioma la palabra de Dios, que les tocaba seguramente el corazón, pero al mismo tiempo se cuestionaban, ¿qué quiere decir esto? ¿Qué está pasando? No podían entender. Es así como afuera mucha gente no puede entender, no puede asimilar lo que pasa en la iglesia, no en el edificio, lo que pasa en nuestras vidas. Las personas que no tienen a Cristo en su corazón aún no pueden entender, no pueden asimilar. Ven el milagro en nuestras vidas, ven su transformación, ven que usted tiene un nuevo corazón, una nueva mente, que las cosas ahora las empieza a hacer bien como Dios manda. Y la gente afuera, nuestros propios familiares que todavía no conocen a Cristo, no pueden entender. No pueden entender. Es más, como vamos a ver al final acá, empiezan a insultar. Dice, ahí está hecho el santo, hecho el santito. Que si no lo hubiese conocido lo que era antes o lo que sigue siendo. Algunos todavía piensan que no hay esa transformación. Entonces, al mismo tiempo ven el cambio, la transformación, pero al mismo tiempo critican. No saben qué es lo que está pasando. Claro, mientras no experimenten el poder de Dios también en sus vidas, nunca lo van a entender. No van a poder asimilar porque están vacíos. Pero el propósito de Dios es que también esas personas sean llenas del Espíritu Santo, porque Jesús murió por todos los pecadores. Ninguno lo merecíamos, ni ustedes ni yo, pero aquí estamos por la gracia de Dios, experimentando el poder de Dios que está en nosotros. Entonces, por eso estaban ahí estos perplejos, desorientados, y se empiezan a cuestionar, ¿qué quiere decir todo esto? Pero ahí está una cosa más, los que insultan y son indiferentes al poder de la gracia y el amor de Dios. Claro, se empiezan otros a burlarse y decían, lo que pasa, que están borrachos. ¡Qué expresión! ¡Qué locura! No sé cómo calificarlo esto, ¿no? Están viendo el poder de Dios, la grandeza de Dios. Y claro, el que no es de la iglesia, el que es del mundo, dice, están locos. No saben ni qué es lo que dicen. Están perdidos. Y claro, empiezan a insultar. Y estos dijeron, bueno, están borrachos. ¿Un borracho puede hacer eso? Los que están borrachos son los que están afuera, los que están siendo indiferentes a Dios. Y no quiero juzgar, más bien, pues Dios
nos llama a que tengamos misericordia de todos, así como Él tuvo misericordia con nosotros, y que llevemos el mensaje de la salvación también a todos los que quizá hoy mismo están en contra. ¿Cómo le pasó al mismo apóstol Pablo? Justamente en estos momentos Pablo estaba en contra de la iglesia. Saulo en ese entonces, ¿no? Era un perseguidor, dice, un blasfemo, uno que quería destruir a la iglesia que estaba naciendo. Era un insolente, dice él mismo, ¿no? Pero cuando Dios se presentó, cuando Cristo le habló, cuando él fue lleno del Espíritu Santo, después de esto, pues él daba la honra y la gloria a su Salvador. Porque Pablo también, el apóstol Pablo, fue parte, o sigue siendo parte de esa gran iglesia, de ese pueblo de Dios. Entonces, miren las dos cosas, ahí estaban los que se maravillaban, pero los otros que se burlaban. Bueno, Jesús murió por todos. Entonces, en este sentido, la iglesia podemos decir que es algo como una enfermera. Voy a explicar un poco esto. ¿Por qué la iglesia podemos decir que es como una enfermera? Bueno, hoy en estos días muchos critican a la iglesia. Incluso los mismos cristianos critican a la iglesia. Es que la iglesia ya no hace esto, es que la iglesia ya no es esto, es que la iglesia... Bueno, se está olvidando que la iglesia es del mismo creyente. Si usted dice que es creyente y está en contra de la iglesia, ¿cómo que no concuerda esto? Pues entonces está yendo en contra de usted mismo. Porque la iglesia somos nosotros. Entonces cuando digo que la iglesia es como una enfermera, es como una mamá que tenía sus 3 hijos, su esposo era un marinero, justo estaban en guerra, se fue por mucho tiempo y la mamá está abandonada y sus hijos se enferman gravemente y ella también se contagian de una enfermedad terrible y ahí todos sin saber qué hacer. Y la mamá saca fuerzas de donde no hay, a veces decimos esto, porque tenía que atender a sus hijos que estaban muriendo. Ella empieza a sacar fuerzas y empieza a atender a sus hijos porque estaban mal. Ahora, cuando digo que la iglesia es como una enfermera, es como esta mamá que hizo el papel de enfermera, era parte de la familia y parecía que la iglesia estaba mal, pero es donde tenemos que sacar o desarrollar todo el poder que Dios nos ha dado y cuidarnos unos a otros, porque es lo típico, como iglesia nos empezamos a criticar unos a otros, es que tú no haces nada, es que el hermano tal o hermano, nos empezamos como a destruirnos, cuando en verdad la iglesia tiene que estar unida, donde tenemos que cuidarnos, como estoy diciendo, como que todos somos los enfermeros, enfermeras, que tenemos que darnos la mano y luchar, porque el mundo nos quiere destruir, el mundo quiere acabar a la iglesia, pero claro, no va a poder, porque como dije al inicio, la iglesia es la única institución divina que va a permanecer para siempre. Todo se va a acabar, todo se va a destruir, sus emprendimientos, todo lo que usted haya hecho aquí, todo se va a acabar. Pero lo que Dios inició hace 2000 años, solo esto, la iglesia va a permanecer para siempre. Entonces, si usted es parte de la iglesia, es más que bendecido. Estamos en lo mejor que Dios ya instituyó aquí, que es su iglesia. Bueno, por eso en Hechos 1:8, ¿no? Ya les decía Jesús a sus discípulos, pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos, tanto en Jerusalén como todo en Judea, Samaria y hasta los confines de la tierra. Entonces tenemos que seguir siendo luz, testimonio verdadero hacia las naciones. Que el mundo entero sepa quién es la iglesia. ¿Se entiende esto? Usted es la iglesia. Y tenemos que ser testigos al mundo entero. Ahora, aquí creo que viene... se fue. Si me dan regresando, no. Bueno, tenía ahí una foto, sí, para concluir esto. No sé si me dan... Bueno, solo quería mostrar ahí esta foto. Esta foto es más o menos por el 2001, 2002. Esta es una foto de nuestra iglesia Puente de Amor naciente. Les comunico que nuestra iglesia en este año 2021 estamos cumpliendo 20 años, ¿sí?
Y bueno, fue el Señor dando inicio aquí en esta ciudad de Ibarra. Bueno, hace 2000 años, como estamos viendo, inició la iglesia. Pero Dios nos dio esta oportunidad acá en nuestra ciudad y empezamos. Era un grupo de personas, ahí no es en este lugar, es un local que arrendábamos, pero ahí empezamos. Qué gran acontecimiento, cuántos desafíos que el Señor nos puso y cuántas cosas que Dios ha permitido que hagamos aquí juntos como iglesia, es impresionante. Les digo, como testimonio propio, en estos días he estado buscando, yo quería buscar una foto, pero no, en verdad había tantas fotos y me vino a los recuerdos todo lo que ha sido estos 20 años, impresionante, impresionante lo que Dios ya ha hecho con esta iglesia que le pertenece a Él, que es Puente de Amor. Y claro, de hecho, en todas las iglesias que son cristianas, pues Dios seguramente está haciendo cosas grandiosas, pero de una manera puntual. Aquí en Puente de Amor, les digo, es impresionante. En 20 años que ya estamos como iglesia. Bueno, hoy estamos en pandemia, pero ahí seguimos viendo el poder de Dios. Miren, aquí estamos muy pocos, pero está la iglesia. Está la iglesia. Y quizá nos está preparando el Señor para cosas más grandes. Y lo creo, porque el Señor no es que hace una cosa y se queda o lo hace más pequeño. El Señor sigue haciendo cosas más grandes y poderosas con su iglesia. Porque es su iglesia, su cuerpo. No podemos estar fuera de esto. No cabe. Entonces, pues el Señor se centra en su iglesia. Entonces, el poder, como digo, del Espíritu Santo se va a reflejar en una iglesia viva, dispuesta a llevar el mensaje de Cristo a todas las naciones. Esa es la iglesia, una iglesia viva. Entonces, aquí quizá una pregunta, ¿cómo nos hacemos parte de la iglesia del Señor? Pues es creyendo en Él como nuestro Señor y Salvador. Reconociendo que somos pecadores, reconociendo que estamos separados de la gloria de Dios justamente por el pecado y reconociendo que Jesús justamente murió para salvarnos ahí en la cruz y que venció a la muerte para que nosotros también un día seamos levantados y resucitados con gloria y seamos llevados a la eternidad. Todo aquel que cree en esto tiene vida eterna, dice la palabra, pero todo aquel que cree en el Señor Jesús es parte de esta iglesia. Y ahí vamos a experimentar juntos todo el poder de Dios. Y aquí finalmente puedo decir esto, ¿no? La iglesia de Cristo desde sus inicios hasta hoy ha tenido, ¿sí? Tiene y seguirá teniendo un impacto sobrenatural en el mundo. Porque es la única institución divina, repito, que tiene que generar un impacto sobrenatural a las naciones. Somos nosotros, la iglesia. Cada cristiano es parte de la iglesia, del pueblo que le pertenece a Dios. Por lo tanto, está dotado de todo el poder de Dios para también impartir en cualquier lugar. Miren, esto es la iglesia. ¿Cómo empezó? ¿Cómo estamos después de 2000 años? Y esto va hasta que el Señor venga. No sé qué va a hacer más el Señor con su iglesia, pero como dije antes, sí que va a hacer cosas demasiado grandes. La iglesia, como digo, es lo único que sobrevivirá a todo. Somos nosotros los que ahora tenemos la vida eterna. Todo se va a acabar, todo se va a destruir. Solo la iglesia va a permanecer. Bendito sea nuestro Padre por todo esto. Él merece toda la honra y la gloria por lo que Él es y por lo que es su iglesia y por lo que hizo con nosotros. Mis hermanos, aquí estamos como iglesia. Que el Señor les bendiga. Vamos a orar. Gracias, bendito Dios y Padre, por este tiempo de reflexionar ante tu palabra. Gracias, Señor, porque nos hiciste parte de tu cuerpo, de tu iglesia. Y gracias porque somos llenos de tu Espíritu Santo. Tú, Señor, nos has dado todo el poder ahora para testificar, para mostrar cuán grandioso eres. Bendito seas por esto. Y gracias por mis hermanos, gracias por nuestra iglesia Puente de Amor. Gracias por cada iglesia en todas las ciudades, en todos los países y en todo el mundo. Porque ahí estás tú, Señor, respaldando a tu iglesia y dando un impacto mundial a todas las naciones.
Gracias, amado Dios. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.